Esta noticia que acabamos de conocer, ¿esto cómo lo podemos entender, esta jugada del gobierno o esta movida? No la llamemos jugada, pero sí esta movida del gobierno, porque entonces la razón de la recusación es conflicto de intereses por el impuesto al patrimonio. Recusa a 7 de 9 magistrados, pero dentro de esos 7, pues hay 2 que es de conocimiento público, que son muy cercanos al presidente, ya lo decíamos, el magistrado Vladimir Fernández y el magistrado Héctor Carvajal. ¿Qué hay aquí? Pues Paula, lo primero que hay que decir es que todo el mundo esperaba que la presidencia de la República enfilara baterías contra la Corte Constitucional para tratar de detener los efectos de esa suspensión. Acuérdense ustedes, saca la emergencia el gobierno en diciembre en medio de las vacaciones judiciales. A partir de esa emergencia decreta una reforma tributaria por un poco más de 10 billones de pesos y entra inmediatamente de vacaciones la Corte Constitucional y estrena la suspensión. Digo estrena porque existía el mecanismo, pero nunca se ha utilizado, que consiste en suspender los efectos de una norma, de una ley o de un decreto, mientras se evalúa por parte de la Corte si sí es o no es constitucional en sus efectos. Por lo tanto, ese estreno fue un impacto duro para el gobierno porque no se esperaba que fuera a suceder así. Todo el mundo esperaba, digo, que se fuera contra la Corte y lo que mucha gente argumentaba era probablemente va a recusar a todos los magistrados, a los 8, no 9 porque uno, el doctor Ibáñez, ya estaba recusado. Por lo tanto, a los 8 que terminaron votando, unos a favor, otros en contra, fue la votación 6-2 en su momento. ¿Por qué? ¿Cuál pensaba la gente que iba a ser el argumento? Porque decían, pues si de manera cautelar, preventiva, dicen que esto es inconstitucional, cuando les llegue la hora de votar en firme, pues ya van a haber prejuzgado. Ese sería el argumento, decir, pues hace tantas semanas dijeron que esto puede ser inconstitucional, eso quiere decir que prejuzgaron y que no hicieron su oficio como correspondía, sino que tenían algún sesgo de entrada. Pero no, el gobierno no se fue por ahí, porque los dos argumentos que están detrás de la suspensión de parte de la Corte son, uno, que puede ser inconstitucional efectivamente la emergencia económica, pero 2, que tiene unos efectos irreversibles en la medida en que se empezarían a cobrar unos impuestos, de hecho se empezaron a cobrar algunos, que después ¿quién los va a devolver? Que después ¿quién los va a volver a ver? Que después la DIAN va a buscar a la gente para devolverle su IVA a la cerveza, su IVA al cigarrillo, su IVA no sé qué. Entonces esa irreversibilidad de esos efectos fue lo que hizo que la Corte dijera no, esto no se puede hacer y por lo tanto no estaría prejuzgando. La pregunta de Paula: ¿qué hacen ahí esos magistrados, esos 2 magistrados que fueron nominados por el gobierno? ¿Y cómo se explica que también sean recusados? Pues porque el argumento técnico que ha usado el gobierno es todos aquellos magistrados que por declaración de renta tengan un patrimonio que se pueda afectar por las nuevas normas que establece la reforma tributaria al bajar el umbral de cobro al patrimonio. Si ahí estaban esos 2 magistrados nombrados por el gobierno, pues efectivamente nominados por el gobierno, pues tenían que quedar dentro de la cochada, como se dice popularmente. Ahora bien, yo no soy abogado, ustedes lo saben, y habrá muchos abogados en sus casas que tendrán mucho más seso para esto. Pero lo cierto es que me suena que es un argumento un poco chimbo, el decir, es que como tienen un patrimonio que quedaría afectado por el impuesto al patrimonio, no pueden votar y no pueden evaluar este tipo de norma. ¿Y entonces qué? Si se tomaron una cerveza en su vida o van a llegar a tomarse un Dubonnet a la casa que se va a ver afectado por el aumento del impuesto a los licores, o un cigarrillo, o les dio por apostar en el superclásico América Nacional que se está jugando, tampoco van a poder votar. Me parece que eso sí es un argumento un poquito frágil, el decir que el que se ve afectado directa o indirectamente por la reforma tributaria de los magistrados no puede votar. Vamos a ver.